Entonces, hola, buenas tardes a todos los asistentes a nuestra charla del ciclo correspondiente al proyecto FDI 2020 por parte de la Organización Estudiantil Alto Andino. Bueno, hoy tenemos al invitado, al doctor de la Universidad de Zaragoza, Hugo Iván Romero Aravena, quien también se desempeña como profesor de Historia y de Geografía y de Educación Cívica, el cual desempeña actualmente en el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad también acá de Chile. Así que, profe, un agrado tenerlo acá con nosotros y muy atento a todo, así que bienvenido y adelante, tiene el pase totalmente para iniciar. Bueno, muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar en esta sesión con chicas y chicos que comparten o compartimos, ¿no?, este tremendo cariño por el altiplano. De eso estábamos hablando recién, ¿no? Y esencialmente que compartimos un caminar juntos por el desierto, porque a través de ello aprendemos y practicamos la epistemología, vale decir, una manera de producir conocimiento, la ontología. Esto quiere decir el significado que le otorgamos al conocimiento, y la ética como una cuestión fundamental. Y todo ello aplicado en nuestro caso, o por lo menos en mi caso, a un intento por aproximarnos a la ética de la geografía latinoamericana, ¿no? Esa ha sido y es mi preocupación principal, en vista y considerando las amenazas, las devastaciones, las incomprensiones de que son objeto estos territorios. Por lo tanto, la primera razón por la cual yo inmediatamente acepté esta invitación y me produce mucha alegría conversar con ustedes es justamente para que compartamos todos esta intención de sumarnos cada vez con mayor fuerza a la defensa de estos territorios, ¿no? Estos territorios requieren un compromiso de todos nosotros, particularmente en el caso de Chile, ¿no? Esto de la ética es una cuestión muy importante. Principalmente nosotros tenemos ahí un geógrafo, Kropotkin, que escribió o vivió entre 1892 y 1991, que señaló que lo más importante era la vida social, ¿no? Y la vida social es entonces compartir, ¿no? Solidarizar, es de alguna manera asociarse con el resto de nuestros miembros de la sociedad, ¿no? Porque efectivamente, al asumir la vida social, nosotros participamos de una unidad como un todo, ¿no? Y ese todo evidentemente requiere la ética, o sea, requiere un concepto de bien y mal, de correcto e incorrecto, una moralidad de la cual nosotros somos partícipes, porque a partir de ello se originan concepciones y consecuentemente conceptos de justicia y moralidad, ¿no? En el caso de la geografía, durante el último tiempo solamente se le ha puesto atención a estas cuestiones, de tal manera que, como dice aquí Niger Smith, un geógrafo recientemente fallecido, que la interfase con la ética es una de las fronteras de la exploración geográfica. Y la visión que tengamos de ello puede ser fundamental para orientar las acciones de las cuales dependen formas de sobrevivencia decentes y sustentables en la Tierra, ¿no? Y otro geógrafo también contemporáneo agrega que el punto central de este proyecto es una consideración cuidadosa de lo que debe ser un modo de vida decente. Y cómo nuestras comunidades, nuestras instituciones y nuestras formas políticas lo alcanzan o se proponen esto. Esta es una de las mayores preocupaciones que cruzan las más significativas tareas de la geografía. Y yo no quiero hablar de la geografía como disciplina, quiero hablar de la geografía como el espacio en el cual habitamos. O sea, nuestra geografía, la geografía de ustedes, la geografía nuestra, y en este caso, la geografía que ustedes están viendo, ¿no? La geografía, a mi juicio, del lugar más rico del mundo, rico, en primer lugar, no solo por la riqueza material, sino que rico en un sentido mucho más amplio, partiendo por esta extraordinaria simbiosis
entre los cielos más azules del planeta, por lo tanto las mayores cargas de radiación solar, pero también estos testimonios de los cambios climáticos de largo plazo que transformaron o terminaron transformando estos lagos de agua dulce que se formaron hace 10.000 años en los salares como el salar de Atacama que ustedes están viendo en esta imagen. Si el día es impresionante en el desierto de Atacama, la noche lo es más. Y esto no es solamente un decir. Hay dos antecedentes que ustedes conocen perfectamente. Aquí se han instalado, en San Pedro de Atacama, o en la parte alta de San Pedro de Atacama, se han instalado los observatorios astronómicos más importantes y ahora se están planeando nuevos observatorios, ¿no? Pero junto con ello, para quienes han habitado estos lugares por más de 10.000 años, por supuesto, el cielo, las constelaciones, las estrellas, constituyen parte importante de su geografía. La geografía del cielo, que para ellos es tan importante como la geografía terrestre o la geografía subterránea. Entonces ya podemos ir pensando que efectivamente cuando el territorio, que no es sino una composición social, es una construcción social de un espacio, de un lugar o de un territorio, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la construcción epistemológica, ontológica, axiológica de los grupos humanos respecto a su paisaje. Las comunidades que han residido en estos lugares, en el Salar de Atacama, por ejemplo, han construido una cosmología a partir de las estrellas, a partir de los astros y de los fenómenos naturales, que no distinguen de los fenómenos sociales. Y para poder conversar de ello, nosotros por lo menos no hemos planteado de que quienes investigamos estas zonas somos solo interlocutores, que en realidad los verdaderos constructores de este territorio es en este caso la comunidad de Licanantay, que tiene la sede en San Pedro de Atacama, y aquí ustedes tienen una imagen, una fotografía de la señora Sonia Ramos, una de las más importantes sabias de este territorio y liderasa de este territorio. Entonces yo le he preguntado a la señora Sonia, con la cual tengo una estrecha amistad, una gran colaboración, ¿qué es para ella la geografía? Y ella me ha contestado lo siguiente: la educación geográfica es entender la geografía de la vida. Fíjense ustedes lo que me ha contestado. Es un conjunto de conocimientos locales y fundamentales para atender las necesidades de la vida, ¿no? Yo nunca había escuchado estas definiciones de mi propia disciplina. Conjunto de conocimientos locales y fundamentales para entender las necesidades de la vida, transmitido por los padres y abuelos a los hijos, para comprender y valorizar el territorio ancestral, incluyendo la diferencia entre aguas buenas y aguas malas, vegetación medicinal o venenosa, objetos materiales o espirituales, todos los cuales deben ser, disculpe la traducción, lo traduje del portugués al español, no, porque la semana pasada lo presenté en portugués, que deben ser aprendidos ante los 10 años y que transforman a los individuos en personas libres. Esto me resulta extraordinariamente importante. La educación sobre el territorio no incluye solo apenas hechos y objetos materiales, sino que lo más importante, componentes de carácter simbólico y espiritual, como ocurre con los caminos de las aguas, en los cuales los miembros de la comunidad pasan de la fisicalidad a la comprensión ancestral. Esta educación pragmática y espiritual está desapareciendo, de tal forma que se puede afirmar que sus saberes y valores trascendentales están siendo dejados de lado. A medida que la espiritualidad se debilita la identidad cultural de las comunidades y aumentan las tensiones entre ellas y los otros actores sociales, entre los cuales los interesados en el territorio, como las empresas mineras o del turismo, se concentran en los intercambios físicos y mercantiles. Al mercantilizar la cultura, esta es la única forma de entender la naturaleza, el agua y la sociedad. Estas palabras pronunciadas por la señora Sonia Ramos son de extraordinaria profundidad, son de extraordinaria innovación frente al pensamiento científico que nosotros desarrollamos, creamos y enseñamos en la universidad. Es interesante ver cómo una sabia indígena nos puede proporcionar
Tantos conceptos en tan pocas frases. La geografía indígena, me sigue relatando ella, es una experiencia de vida, no es un texto que incluye un cúmulo de conocimientos. Es el concepto de territorio multidimensional y holístico. Y agrega, el territorio es un todo, es el universo, las aguas, las plantas, las personas y el pueblo, la esencia de la verdadera identidad del hombre del desierto. El territorio es circular, para arriba, para abajo, donde estoy. Y agrega algo sentencioso para nosotros. Para la academia este territorio es incomprensible. Fíjense ustedes, el territorio no tiene fronteras, contiene hechos y objetos materiales, y el agua es el maestro organizador del territorio y de la presencia de las plantas, los animales, los microorganismos, las piedras, los vivos y los muertos. El Ayllu, o el Ayllu, según como ustedes quieran pronunciarlo, o sea, el hábitat donde residen o han residido nuestras comunidades andinas, comprende esta totalidad. Es la geografía del todo. Comprender el territorio desde el punto de vista ancestral es obtener libertad. Esto me resulta extraordinariamente interesante. Permite visualizar lo invisible, incluyendo el afecto familiar, para lo cual es necesario ser un observador neto. Observación y comunicación son cuestiones de libertad, de libre decisión, ayudan a aclarar la misión en la vida. Observar el todo es ejercitar la fluidez del pueblo. El pueblo es el todo mayor, nos permite capturar el todo sin ser un chamán o un yatire, nombre que reciben los sacerdotes andinos. Todos estos párrafos que yo les estoy leyendo no son tomados de un texto, ni tampoco enseñados en la universidad. Es la geografía de la vida de nuestros pueblos altiplánicos. En este caso representado por los Licanantay, pero que tienen todo en común con todos los demás pueblos andinos. Y fíjese usted lo que agrega la señora Sonia. Los secretos del territorio son lugares para su defensa. Los secretos del territorio, porque los territorios hablan, porque los territorios se comunican, como ustedes lo acaban de ver en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el Alto Loa, por ejemplo, los cerros, las lagunas, son todos espacios escondidos por la naturaleza. Y probablemente en alguno de ellos murió el último Inca. Son pueblos perdidos, que no están en los mapas y que hay que descubrir. Cuando los extraños violaron el territorio, se apoderaron de las aguas. Por eso es necesario proteger este tesoro, la riqueza escondida de las fuentes de agua. Si el agua desapareciera, todo desaparecerá. Los territorios son hoy un escenario de desconfianza entre los actores sociales, los pueblos, las empresas mineras, el gobierno. Es necesaria una conciencia integradora entre el conocimiento ancestral y el científico. El puente entre estos dos conocimientos es la ética. Emprender la protección de los territorios contra las visiones colonizadoras desde los incas hasta el día de hoy hace necesaria una geografía descolonizada. La geografía de Chile es una serie de territorios representados en un mapa de cosas apenas visibles. El cambio cultural debe cambiar la forma de interpretar la realidad, la fragmentación de las geografías, la imposición de saberes crueles, la crónica de una muerte anunciada. Les advierto que nada de esto ha sido interpretado o agregado por mí. En algunos casos he corregido la redacción solamente para otorgarle coherencia al discurso. Pero esta es la mejor clase de geografía que yo he recibido en mi vida, después de estar más de medio siglo en la universidad enseñando geografía. Las comunidades ancestrales están viendo al territorio desde el punto de vista de la geografía occidental, no circular, no holística, sin experiencia, meramente retórica. No se trata de la geografía para la vida. La ligación afectiva entre los hombres y sus territorios se ha perdido. La visión ancestral del territorio incluye una conexión con el todo. La casa típica nuestra de los pueblos corresponde al todo. Los techos y las paredes son hechos de tierra y chañar. La ética es de calma y no de violencia.
pero la cultura está afectada por líderes que representan al occidente. Son producto de las colonizaciones secuenciales y de la fetichización y materialización de la cultura. Es necesario volver al territorio y recuperar la capacidad de aprender y visualizar, de reconocer las formas de las plantas. Aquellas con espinas corresponden a lugares secos y las verdes indican la presencia del agua subterránea porque las plantas son agua. Agua, montaña, nieve, hielo, proveniente de la Amazonía, el monzón amazónico haciéndose presente en verano, el monzón amazónico dependiendo de la incomprensible deforestación de que está haciendo la Amazonía. La Amazonía produce los ríos voladores que traen el agua hasta el altiplano chileno y por supuesto a los demás altiplanos, donde se acumula el agua de la cual dependemos, porque con esta agua se hace producir la minería y las ciudades, y de la minería este país depende en gran medida. El agua, por lo tanto, no solo es vida, es mucho más que eso. Y como ustedes acaban de ver, es un ser vivo, como cualquier otro, aunque pertenece a la categoría de no humanos. Los paisajes del altiplano, como ustedes lo saben, lo conocen, trasuntan esa calma, esa no violencia, esa parsimonia que hace de los territorios una expresión de afecto, de cariño, de arraigo. Territorializar es mucho más que ocupar un espacio, es internalizarlo, familiarizarse con él, compartir un lenguaje, una comunicación que se expresa de múltiples maneras. El viento puede ser el suspiro de esas montañas. El trueno puede ser la conversación entre dos montañas. Todas estas frases o metáforas que les estoy mencionando las he aprendido de este territorio, que como ustedes acaban de ver, no es la suma de las piedras ni de las montañas, es la concepción social de este espacio geográfico. Eso es territorio, es la sociedad que representa, interpreta, conoce, gestiona, se empodera, se apodera de estos espacios como sus territorios propios. Y por supuesto que bajo las montañas, las lagunas, los bofedales, los salares, no solamente como expresión del ciclo hidrológico, también por supuesto, pero esencialmente como oasis de vida, porque ya hemos dicho, el agua es vida, el territorio es vida, la geografía es vida, en estos espacios todo es vida, nada es muerte. Y por supuesto dentro de la vida destacan este tipo de ejemplares, ¿no? Que ustedes comprenderán, constituye una respuesta fisiológica y cultural extraordinariamente importante. Las parinas son seres sagrados para las culturas andinas. Un homenaje a su belleza, a su estética, a su funcionalidad, porque son parte del territorio, porque no son ni más ni menos que los seres humanos. Y estas parinas, las 3 especies que ustedes conocen, habitando nuestro altiplano, fluctúan. Miren ustedes la curva de fluctuación de la población en un número determinado de años. ¿Por qué fluctuará? ¿Por qué se establecerán? ¿Por qué migrarán? ¿Cómo será la geografía de las parinas? ¿Cómo lo harán para viajar entre estos territorios tan áridos? Una parina dicen que vuela 1000 kilómetros en una noche. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo circularán por esos conductos de agua, de aire, de vida, que son las quebradas, los arroyos, que interrumpen la aridez extraordinaria? ¿Cómo será que la vida se sustente en estos paisajes extraordinariamente áridos, para muchos considerados inhóspitos, y en virtud de aquello, objeto de devastación sin misericordia? Miren ustedes las cactáceas columnares, ¿cómo se las arreglarán para extraer el agua? ¿Cómo pueden sobrevivir en el desierto que por lo tanto es un desierto vivo, profundamente ocupado, no solo por las especies biológicas, por las estrellas, por los soles, por las plantas? Observe nuevamente, basta un pequeño hilillo de agua, superficial o subterránea, para que florezca la vida
en toda su expresión. ¿Y qué decir en un año desierto florido? Cuando todo esto, estas piedras inertes, estos estudios de impacto ambiental que declaran que el desierto no sirve para nada. ¿Cómo es posible esa incomprensión social? La no apreciación de la construcción humana, cuidadosa de los bofedales, a través del riego, de la cultura, de los valores, del reconocimiento de que las llamas, las alpacas, son todos seres vivos no humanos, pero tremendamente iguales a los seres humanos y por lo tanto objeto de cuidado, objeto de protección, como toda la naturaleza, que es el principal principio de la ética de nuestros pueblos andinos. Miren ustedes la localidad de Cámar, ¿no? En la cercanía de San Pedro de Atacama. Observen en la imagen inferior izquierda qué significa estos pequeños poblados en medio del desierto. Un oasis. Y desde luego la fotografía al lado derecho les ilustra respecto a este verdadero testimonio de perseverancia humana, de comprensión del desierto o de construcción del pueblo del agua, como dice la señora Sonia. Claro, pero es probable que Cámara no siga existiendo en el futuro, porque de esta comunidad extrae parte importante del agua subterránea SQM, una de las empresas que produce litio en este territorio y que probablemente ustedes han visto en los últimos días, ha visto aumentada sus ganancias en forma sideral como consecuencia del incremento por la demanda del litio. Miren las precipitaciones en estos territorios. Arriba, en la curva superior, ven las precipitaciones simuladas, ¿no? Entre 1861, ¿no? y 2096. ¿Cuál es la principal característica climática de este territorio? La variabilidad y consecuentemente la incertidumbre. Y consecuentemente ustedes se imaginarán la necesidad de adoptar decisiones sociales, culturales y humanas que sean consecuentes con la variabilidad, no con la tendencia regular que uno podría deducir de los reportes del IPCC o de la aplicación de modelos climáticos en Chile. Esto es exactamente todo lo contrario. Y podría ser que los principios científicos con que estamos construyendo el conocimiento sean totalmente erróneos. Comparen ese pequeño periodo en que podemos visualizar al mismo tiempo las curvas de los modelos con los datos reales registrados en las estaciones pluviométricas, que evidentemente es un periodo demasiado corto para poder sacar conclusiones. Pero si pudiéramos adelantar algunas conclusiones, tendríamos que decir que existe una correlación negativa entre los años predichos como lluviosos por los modelos y los años realmente registrados en estas estaciones. Entonces quiere decir que poco sabemos de la variabilidad climática. ¿Ya? Y observen ustedes acá un corte entre Arica y Caquena a casi 5.000 metros de altitud. Y nuevamente yo los desafío a observar aquí alguna tendencia, a aceptar de buena manera lo que dicen los modelos. ¿No será exactamente lo contrario? ¿No será que aquí predomina la incertidumbre, la variabilidad? Y si es así, los procesos de adaptación de nuestras culturas ancestrales que han vivido en estos lugares por miles de años, ¿no será entonces también una ciencia no basada en la certeza, no basada en la capacidad predictiva, sino por el contrario, dispuesta a interpretar la vulnerabilidad, la variabilidad y la incertidumbre como principios epistemológicos? Y cuando le preguntamos a los pueblos andinos qué piensan sobre el cambio climático, nos dicen que puede ser una gran oportunidad y no una gran amenaza. Y observen ustedes aquí la variabilidad de los índices vegetales en algunos de los salares más importantes, como el de Carcosa, el de Ascotán y del Salar de Atacama. Nuevamente, estas son imágenes MODIS procesadas en nuestro departamento por Pablo Sarricolea entre el año 2000 y el año 2020. Y nuevamente el desafío. ¿Qué regularidad observan ustedes acá? Se observan ciertos ciclos, evidentemente. Podríamos decir que hay un ciclo un poquito inferior de productividad. Perdón, voy a conectarme porque parece que no me di cuenta y no me conecté.
Profe, dele nomás, no se preocupe. Sí, es que como tengo varios computadores conectados, probablemente este se me quedó. Entonces, disculpen este inconveniente, porque tengo cruzados, parece, unos cables. Eso es lo que me está complicando. Tómense su tiempo, profe, no se preocupe. Aquí ya estoy Está conectado. muy buena, va muy bien su charla. Ahí me parece que ya estoy conectado. Entonces ahora vuelvo, voy a hacer lo posible por volver. Yo estoy viendo a la Paulina, pero yo no... Ah, parece que se desconectó la pantalla, ¿no es cierto? ¿O no? Porque Apagaron las cámaras, los demás. puede ser que algo haya pasado. Aún se ve el gráfico. ¿Perdón? Aún se ve el gráfico. ¿Aún lo están viendo ¿Cómo? ustedes? Voy a dejar de compartir un poquito y voy a volver a compartir porque yo no lo estoy Yo, viendo. yo veo el gráfico. No sé en el chat, Sí, no sé si se yo no sé pueden. por qué lo perdí, fíjate, perdí la pantalla yo, pero debe ser porque se desconectó probablemente. Voy a dejar de compartir si me lo permiten y voy a volver a iniciar Sí, la... adelante. Ahí estoy viendo ahora lo estoy viendo a todos ustedes. Y a ustedes, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a explicar? La línea azul corresponde, como ustedes pueden ver, al salar de Ollagüe, ¿no? Observen cómo el salar de Ollagüe durante un cierto periodo de tiempo tiene una mayor productividad vegetal que lo que tiene el salar de Carcote, pero después Carcote lo pasa a reemplazar. ¿Qué será? Las extracciones de agua que están ocurriendo por parte de las mineras, ¿no? Y cuando observen ustedes, por ejemplo, el salar de Atacama, ¿no? Que es la tercera línea de arriba hacia abajo. Pero más allá de las diferencias espaciotemporales, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos para planificar, para gestionar este territorio? ¿Cuánto sabemos nosotros respecto a la incertidumbre, a la variabilidad, ¿no? de estos territorios? ¿Cómo lo incorporamos en un plan de gestión territorial? Por supuesto que quienes han habitado aquí por miles de años conocen todo esto, lo saben de memoria, porque además, como decía la señora Sonia, sus abuelos le han enseñado una geografía para la vida, no para las abstracciones, sino para su pragmatismo fundamental, ¿no? Entonces, nuevamente estamos con grandes desafíos, ¿no? Que nos ha costado muchísimo poder comprender. Como ustedes pueden observar en esta imagen también, ¿no? Distribución de las precipitaciones en diferentes lugares. Hay lugares, como ustedes pueden observar, ¿no? Las zonas que ustedes normalmente trabajan, ¿no? El sector nororiente del altiplano, Alcérreca, Chicuyo, ¿no? Cotacotani, sin duda han disminuido las precipitaciones, como ustedes pueden ver en el último tiempo. Pero si ustedes se van, por ejemplo, al Alto Loa o a San Pedro de Atacama, ¿no? O Inacaliri, van a encontrar lugares donde las precipitaciones han aumentado y no disminuido. Y cuando analizamos las temperaturas, ¿no? Vemos claramente otra vez, ¿no? Toda la complicación topoclimática de climas de montaña, de altiplanos. Y vemos claramente, por ejemplo, la presencia de valles cálidos, de zonas cálidas de causas de quebrada, ¿no? De corredores de calor de quebradas costeras, por supuesto, de zonas frías con vegetación, de zonas frías sin vegetación, de archipiélagos altiplánicos de calor, de archipiélagos altiplánicos de frío. O sea, es una gigantesca invitación a descubrir una geografía compleja, una geografía de montaña, sobre lo cual en Chile sabemos muy poco, porque nunca miramos la montaña, nunca la estudiamos en profundidad. Y observen ustedes, esto me ha parecido extraordinariamente interesante, me lo han facilitado compañeros de CONAF, ¿no? De Antofagasta, y me han dicho, mira, aquí tenemos los circuitos de viaje, ¿no? De ruta de Carmen, ¿no? Una flamenca, a la cual se le ha puesto, ¿no es cierto?, un aparatito para poder observar su desplazamiento. Entonces vean ustedes, en febrero, el 4 de febrero está la laguna de Negro Francisco, ¿no?
El 4 de mayo está la laguna de Mar Chiquita, cerca de Córdoba, en Argentina. El 4 de julio está en Buenos Aires, ¿no? El 5 de febrero, o sea, prácticamente un año después, está nuevamente en la laguna del Negro Francisco, ¿no? Y también está en septiembre en la laguna del Negro Francisco. Pero en mayo está en Mar Chiquita, en Córdoba. Y en septiembre está nuevamente en Negro Francisco, al interior de Copiapó, ¿no? Y vean ustedes la ruta trekking de Rita, ¿no? El 6 de febrero está en Surire. El 6 de abril, o sea, pocos meses después, tiene la Copopó, en Bolivia, ¿no? El 6 de noviembre está en el Santuario Surire, al interior de Arica. Y en mayo 7 está en Popó, nuevamente. ¿Cómo deciden viajar? ¿Cómo consiguen su geografía? ¿Cuáles serán los factores que determinan estos hechos? ¿De qué manera interactuará el clima, el nivel de las aguas, la presencia de los microorganismos, la productividad primaria? Muchas preguntas juntas, no respondidas. ¿Y qué decir de este pueblo? De sus costumbres, sus tradiciones, de sus vestuarios, ¿no? De su ciencia, de su conocimiento ancestral, de su capacidad adaptativa, de esta simbiosis perfecta que imperó por tantos años, el aterrazamiento, por un lado para proteger el suelo y el agua, para brindar alimento a millones de habitantes. Piensen ustedes que la llegada de los españoles significó la muerte de decenas de millones de habitantes que ocupaban estos lugares y que se alimentaban sustancialmente con los propios productos de la tierra en estos territorios dependientes de erosión acelerada, y para ello construía las terrazas. Y estos muros de piedra no solamente conservaban el agua y el suelo, sino que almacenaban la energía durante el día, la reemitían durante la noche y por supuesto causaban turbulencia para evitar la helada, para asegurar la alimentación. Y esta trilogía entre las laderas aterrazadas, el volcán, el Apu, el Malcu, el Tata, todos nombres otorgados a los volcanes y los cerros, que son en todas las cuencas, porque el territorio altiplánico está construido sobre la base de cuencas, son los dioses más importantes, porque desde la altura vigilan todo lo que allí sucede. Y esta simbiosis con los animales de carga, de lana, de alimentación, que son considerados simétricamente iguales a los humanos, objetos de protección, como lo indiqué anteriormente. Y habrá que poner en sus orejas flores de colores, para poder recuperar su vinculación más íntima con las personas, con quienes habitan, con los seres humanos. ¿Cómo entendemos todo esto? ¿No? ¿Cómo damos cuenta de toda esta construcción de territorio o esta plantación de quino rajuñando la arena, ¿no? Contra la altura? ¿Cuántos procesos de adaptación, de ensayo y error? ¿Cuánto conocimiento acumulado? ¿Cuánta organización y disciplina social detrás de todas estas intervenciones? Y estas viviendas con techo de paja brava, ¿no? Con paredes de barro. ¿Qué será todo esto? Y esta simbiosis perfecta en el paisaje entre la montaña y las aguas de la vivienda y la cruz, siempre presente, porque hay que honrar a los dioses en todo momento. Y desde luego, la evangelización, que fue el brazo cultural de la colonización y que supuso una imposición de nuevos dioses, de nuevas doctrinas, que sin embargo los indígenas se las arreglaron para efectivamente sincretizar con sus propias creencias, de tal manera que los santos introducidos por la Iglesia Católica se asimilaron con la fiesta religiosa de los pueblos andinos para conformar esa secuencia de procesiones, santos patrones y encuentros que caracterizan a todos estos pueblos, formando verdaderos circuitos religiosos, que más que circuito religioso, son nodos o redes de puntos de encuentro social, de intercambio cultural, familiar, de bienes y servicios. Y por supuesto la música, los bailes chinos, ¿de dónde provendrán? Para poder rendir homenaje a estas nuevas manifestaciones de sincretismo, las vírgenes, ¿no? Que se pasean en cada pueblo, qué decir con la tirana, ¿no es cierto? La máxima expresión de construcciones religiosas, que más que imponer
una manera de creer en el mundo, que por supuesto sigue siendo ancestral, señala la necesidad de construir capital social, de mantener las redes y estructuras sociales que permitan la consistencia, la coherencia entre los grupos humanos, el intercambio, pero principalmente la permanencia de los valores, de la cultura. Y los valores son fundamentales, y los valores de toda comunidad que nosotros en la ciudad no compartimos necesariamente son el compañerismo, la solidaridad, la complementariedad y la justicia entre ellos. Y se pueden representar de múltiples formas. Miren ustedes aquí una representación de un pueblo originario africano en este caso, pero vean ustedes que toda la naturaleza es comprendida, o todo el mundo que nos rodea es comprendida con pulmones, ¿no? Claro, esta es una representación del aire, o si ustedes prefieren del clima, el clima representado humanamente. Claro, el clima de las lechuzas, de los águilas, ¿no? De los insectos, de los seres humanos, de todos. Todos están aquí, porque el aire es un bien común. ¿O no es un bien común? Es una pregunta importante, ¿no? Y aquí fíjense ustedes una representación de un grupo colombiano, los hijos del arcoíris y del agua. Y claro, vean ustedes cómo las personas están originadas en el arcoíris, ¿no? Y consecuentemente comparten con los vivos y los muertos, con la vegetación y el desierto, con la montaña y las banderas. O fíjense ustedes nuestros encadenamientos a la naturaleza, muy significativo. Y cuando le preguntamos a doña Demetria Lucas, habitante de el Salar del Huasco, ¿no? A 4.000 y tantos metros de altitud, y le preguntamos, señora Demetria, ¿cómo se arregla usted para pastorear a su ganado de corderos y de auquénidos? Y ella nos dice, muy fácil, tengo mi reloj, la imagen superior izquierda. Mi reloj me indica perfectamente las posiciones del sol, las distancias que puedo recorrer para poder volver al refugio donde pasar la noche para no congelarme durante el frío nocturno. Pero muy importante, nos dice ella, que lógicamente la apreciación de la puesta del sol es un dato muy relevante para recogerse en la vivienda, porque cuando aparece o en la distancia en este reloj que media entre la puesta de sol y el aparecimiento del primer lucero, es el momento que en este territorio se puebla de unos domos de malos espíritus, ¿no? Y que consecuentemente se comen el alma de las personas, que desde luego nadie puede desafiar, ni nadie puede tampoco pretender empíricamente probar esta hipótesis. Es una metáfora de salvaguarda, de sobrevivencia ante el frío nocturno. Y observen ustedes la parte inferior su calendario, pero de eso hablo en esta imagen que es más clara. Miren ustedes el calendario, comenzando desde luego en el solsticio de invierno. Qué cosa más sabia, cuando los días comienzan a alargarse y la vida también. Pero lo más importante, su distribución en el sentido antirreloj, ¿no? Para vincular el tiempo y el espacio. El territorio de nuestros pueblos es una concepción integrada del tiempo y el espacio. En las tierras bajas estamos cosechando choclo, conformando el chuño de las papas, sembrando choclo. En las laderas medias estamos floreando las ovejas, estamos limpiando los canales, estamos celebrando la Cruz de Mayo, ¿no? Y en el piso superior ecológico estamos sembrando y cosechando papas y quinoa. Y en los pisos más altos estamos, por supuesto, por un lado, ubicando a los ganados y por otro lado, protegiendo la naturaleza, las fuentes del agua, las fuentes del aire, las fuentes de la vida. Y todo eso requiere una representación de cuenca que nada tiene que ver con el ciclo hidrológico de la ciencia. Estamos hablando del ciclo sociohidrológico y más aún, estamos hablando del ciclo hidrocosmológico, ¿no? En el cual, como ustedes pueden observar, en el Apu se origina la vida. El Apu es el monte principal, el dios monte, desde donde surge la Maru, ¿no? U otros nombres, ¿no? Que recibe la diosa agua para fertilizar la diosa tierra, la Pachamama. Y como ustedes pueden observar, esta agua originada en el dios monte, transportada por la diosa agua, fertilizada a la diosa Pachamama, la diosa más importante, la madre tierra, va a terminar en la Mamacocha, en este caso Salar de Atacama,
donde la yacana, la llamita milagrosa, va a evaporar estas aguas, ¿no? Las va a llevar a las constelaciones, a las estrellas, para asegurar el ciclo de la vida, el ciclo del agua, con sus sucesivos estados de nacimiento, regeneración, ¿no? Y por supuesto, madurez y muerte, pero una muerte transitoria, una muerte en un concepto de singularidad, perdón, de circularidad, y por supuesto, todo un homenaje a la vida, es el flujo de vida, es el soplo de vida. Y como se origina en las montañas, en las fiestas fundamentales, tenemos que rendirle homenaje a las montañas. Tenemos que incluso sentarnos siguiendo el orden de las montañas. Y ustedes saben que hay montañas machos, que hay montañas hembras, y que entre ellos conversan. Conversan a través de las nubes, conversan a través de los vientos, juguetean a través de los truenos. Esto está no solamente en la mitología de los pueblos andinos, de los andinos del norte, está muy presente en los pueblos mapuche, ¿no? En los pueblos de Tierra del Fuego. Y el homenaje humilde al carnaval, ¿no? A través de las mazorcas o las corontas de choclo, que es lo que hay, pero de todas maneras es suficiente para este reconocimiento. Fíjense ustedes, interpretaciones ahora de habitantes del lugar. El agua es todo, sin agua no hay vida. El agua es vida, es como un soplo de vida. Su espíritu otorga el sentido del lugar. Perdonen, ahí me faltó una palabra. Una mujer del Alto Loa. El agua es parte del mundo ancestral, tiene significado material, ¿no? Y, por supuesto, simbólico, que debe ser y puede ser observado en todas las comunidades. No es solo un elemento material, sino una condición, una totalidad que es incorporada en la interrelación entre la humanidad y la naturaleza. Un habitante del Alto Loa. El agua es una totalidad. Nosotros somos agua. Nosotros somos Puri, quien permite la vida en esta tierra. Habitante de Atacama la Grande, hombre. Nosotros somos agua, la sangre que circula a lo largo de los ríos, la sangre de la naturaleza. Los ríos, el hielo, la cuenca, la laguna, son la sangre de la tierra. Habitante de Alto Loa, hombre. Cuando el agua es mala, todo es malo. Hombre de Atacama la Grande. El agua tiene memoria, recobra su curso natural donde se han construido casas. Atacama la Grande. El agua nos escucha, nos hemos olvidado de ella, debemos disculparnos por nuestra inconsciencia. Ella nos ha abandonado y nos ha hecho regresar al desierto. Nosotros la necesitamos a ella. La minería la está estresando. Habitante de Atacama la Grande. Todas estas entrevistas practicadas por la señora Sonia Ramo, por lo tanto ustedes se imaginarán nuestro gran agradecimiento a su intervención, porque nosotros no estamos autorizados para recabar esta información y este conocimiento. No somos objeto de la confianza necesaria. Sin agua no hay cultura. El agua está asociada, la cultura está asociada al agua. Nosotros somos una cultura del agua. En el desierto la vida es diferente. Hay un modo de vida diferente gracias a la Puri, al agua. Esta cultura está basada en el agua. El agua viene del océano, ¿no es cierto? El agua es un ser inteligente que obedece al llamado de los humanos, comprende sus necesidades y nuestra responsabilidad de tener cuidado del territorio, no en relación a mí. Recuerden a Coprosquín, con el cual iniciamos la presentación, ¿no? No en relación a mí, sino que en relación a mi territorio. Nuestra tierra tiene un montón de identificadores simbólicos o físicos, como los cerros, el malcu, el tatamalcu. Hay un patrimonio natural que es la farmacia nativa, las plantas medicinales. Todo está en la tierra, hecha de animales, vegetación y los espíritus. Fin del sueño moral. Hablemos de la realidad. Esto es el agua para nosotros. Canalizada, entubada, extraída de estos territorios para nuestra economía, nuestras ciudades, nuestra sociedad. ¿Qué importa todos los significados anteriores? Lo importante es la producción, el crecimiento económico. Lo importante es saber que los chinos han decidido que serán los principales fabricantes de la electromovilidad.
Y fíjense ustedes, como ven aquí, el año 2018, los chinos producían 135 de las 221 gigawatt horas de electricidad a nivel planetario. En el 2028 esperan producir nuevamente 60%, 631 gigatoneladas hora, de un total de 1.103. Y sus plantas perfectamente planificadas se empiezan a localizar en todas partes del mundo para poder efectivamente abastecer la enorme demanda de electromovilidad especialmente y de el uso de la electricidad como componente fundamental de la vida actual y futura. Y Chile es el principal productor del mundo de litio. Y litio es absolutamente fundamental para la producción de la electromovilidad, de las baterías. Ustedes se imaginan que ese territorio, que hasta ahora lo habíamos definido como rico en agua, como rico en biodiversidad, como rico en cultura, como rico en cielos despejados y en noches estrelladas, o sea, ya era demasiado rico. Agréguele ahora el cobre y el litio para transformarlo probablemente en el lugar más rico del mundo, donde sin embargo se vive en pobreza. Fíjense ustedes, ya el año 2017 Chile producía el 33% del litio, casi en su totalidad del litio demandado por el mundo, casi en su totalidad producido en el Salar de Atacama. Las últimas estimaciones hablan que, dada la competencia por la fabricación de automóviles eléctricos, principalmente en Alemania a través del ingreso vigoroso de la Volkswagen al mercado, qué decir de Tesla, ¿no?, en Estados Unidos, y por supuesto todas las empresas chinas involucradas directamente en esto, curiosamente bajo ese eslogan de que van a contribuir a la lucha contra el cambio climático. ¿Contra el cambio climático de quién? ¿De qué? ¿Y a costa de qué? ¿Quiénes son los responsables de este fenómeno? ¿Y quiénes son los afectados por estas decisiones que son presentadas y repetidas al interior de nuestro país, sin pensar realmente cómo nuestro Salar de Atacama se transforma en una sucesión de piscinas de evaporación, donde las salmueras, o sea, el agua acumulada en la superficie de la costra salina, que es un remanente de las sales arrastradas por miles de años desde la cordillera hacia este lago transformado en salar. Miren ustedes entonces cómo esta agua almacenada, fuente de microorganismos, de los extremófilos, adorada por los pueblos indígenas, se pierde hacia la atmósfera porque tenemos que fabricar litio para que el mundo se enorgullezca de estar comprometido en la lucha contra el cambio climático. Y vean las montañas de litio saliendo en manos de dos empresas fundamentales, SQM, de la cual ustedes conocen bien su historia, y Albemarle, una empresa de los Estados Unidos, sucesora de Rothwood, que a su vez fue la empresa que se licitó en su momento todos los yacimientos de litio que en el caso chileno siguen perteneciendo al Estado. Es el Estado que ha firmado contrato con esta empresa, y en ambas empresas hoy día un porcentaje importante de su capital se encuentra en manos de la empresa Tianqi, de origen chino, y la principal productora mundial de litio. ¿Para qué? Para ocupar este lugar fundamental en la electromovilidad, en el mundo que se nos viene encima. Y claro, se requiere el agua. Y vean ustedes la cuenca del Salar de Atacama, en este caso, cada uno de los triángulos representa una extracción de agua. Observen cómo en las cuencas endógenas de la alta cordillera, el Laco, aguas negras, aguas calientes, miren ustedes cómo comienza a llenarse de pozos subterráneos para poder extraer el agua, ¿no? Y por supuesto la salida de las quebradas, cada uno de esos triángulos, en Toconao, en Cámara, en Peine, y qué decir en Tilomonte, miren al sur del Salar, la acumulación de triángulos. Y las más al sur, ¿no?, la que ustedes ven, esa acumulación, ¿no?, en torno al Salar de Punta Negra. No, si ahí ya se secó todo. Y recuerden
el fallo o el acuerdo judicial obtenido hace pocos meses atrás entre las comunidades y BHP Billington, responsable de la minera escondida, para en los próximos años intentar recuperar estos ecosistemas, como si eso fuera posible, ¿no? Aprecian la decisión esta semana del Tribunal Ambiental en el sentido de impedir que la minera Cerro Colorado, también de BHP Billington, siga extrayendo agua, ¿no? De lagunillas, porque no es posible recuperar estos ecosistemas. Entonces, claro, es cierto que BHP está ofreciendo aquí decenas de millones de dólares. ¿Para qué? ¿O para quién? Porque lo cierto es que si ustedes toman las empresas del litio, las dos empresas instaladas en el Salar, y representan la extracción de agua que están realizando, miren ustedes, por favor, la escala de la izquierda, que la podemos representar en millones de litros de agua. Para producir una tonelada de litio se necesitan 2 millones de litros de agua. Y estamos produciendo 100.000 toneladas, y de acuerdo a los contratos firmados entre el Estado chileno y las empresas productoras, Abermarle y SQM, se habla de cuadruplicar la producción en los próximos años. Si ustedes comparan la extracción minera en la escala de la izquierda con la extracción doméstica o turística en la escala de la derecha, se darán cuenta que la relación es completamente distinta, exponencial. ¿Y cuál es el resultado? Curiosamente, no existe un balance hídrico del Salar de Atacama. Es muy interesante cómo el aparato político controla el conocimiento y cómo las universidades, incluso las públicas, no tenemos capacidad, financiamiento ni espacio para producir verdad. Esto es muy serio. Nadie sabe, por lo tanto, qué está sucediendo con el Salar de Atacama. Esta imagen que ustedes ven acá ha sido construida con modelos y simulaciones computacionales por la Universidad del Estado de Arizona, no por nosotros. Y la han publicado desde ya. Y nos han dicho, mire la línea roja, hasta el 2017. ¿Cuál es el futuro? La continuidad de la línea roja. Y desde luego las empresas mineras más importantes señalan que entre el 2019 y el 2029, de continuar el escenario como está actualmente, se pegarán fuertemente a la línea de extracción de agua que se les ha permitido. Pero todos sabemos que esto no es cierto. Y todos sabemos perfectamente que así como no disponemos de un balance hídrico certero, no disponemos de sistemas de monitoreo, no disponemos de un instituto de investigación dedicado a esto, lo cual nos está contando muy caro. Ayer el periódico BBC Mundo hizo una publicación sobre el litio en Chile. Y el viernes a las 10 de la mañana, tenemos los diálogos del litio desde Holanda para tratar de responder a una demanda mundial de preocupación ahora, no solamente de uso de los minerales, sino de preocupación por los efectos ambientales de todas estas extracciones. Este mismo grupo de Arizona ha hecho simulaciones a partir de la información real, ¿no? Que es muy escaso, pero existe fragmentariamente, del comportamiento de los acuíferos subterráneos en un conjunto de quebradas, ¿no? Como Toconao, como Socaire, como Cámar y Peine, que ustedes ven acá. Miren ustedes las líneas rojas. Están hasta el año 2020. Proyéctenlas. ¿Y cuáles son los efectos fundamentales de la minería del litio observados ya? Por ejemplo, en términos de productividad vegetal, observen ustedes la relación entre productividad vegetal y producción minera de litio, ¿no? Y en la figura superior derecha, ¿no? Los índices de humedad. Lo único que ha aumentado es la temperatura, ¿no? Como consecuencia lógica de la deforestación, de la desecación. Esa es la realidad. Esta realidad no la discutimos. No nos pronunciamos. Creemos que la ciencia no forma parte de la política. Más bien despolitizamos el medio ambiente. Y con eso generamos las condiciones para soportar todas estas decisiones.
Pero ustedes imaginarán que esta discusión no tiene lugar en nuestro territorio nacional. Interesante. Fíjense ustedes que entre el año 500 después de Cristo y el 1100 aproximadamente, en estos territorios andinos de un poco más al norte, antes del Tiahuantinsuyo y antes de la cultura incásica, vivieron los Wari, ¿no? Los Wari era un grupo que construyó ciudades, que construyó territorios muy importantes y que lógicamente, curiosamente, ¿no?, desarrolló una serie de intercambios con la cultura arawak, ¿no? La cultura arawak tiene 3000 años de antigüedad, su máxima expansión fue el año 500 y la cultura arawak es amazónica, ¿no? La cultura arawak intercambiaba productos con la cultura andina, como les digo, en este largo periodo de tiempo, casi 1000 años, ¿no?, antes de la llegada, por supuesto, de los españoles. Viajaban a través de las nacientes de la cuenca del Amazonas, llegaban a los ríos Urubamba, el río sagrado de los incas posteriormente, y efectivamente llegaban hasta la ciudad de Huari, ¿no?, que era la sede de este imperio. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, en una bodega del Cusco se han encontrado 100.000 pájaros disecados en un tiempo en que efectivamente el pago de tributos se hacía con jaulas llenas de pájaros. En el censo de 1549, ya bajo prácticamente el dominio hispánico, un tercio de todos los tejedores del Cusco producían ropas de pluma, de los cuales había miles en todo el imperio durante el último horizonte, entre 1350 y 1532 disponibles para las élites. 100.000 pájaros equivalen a una zona de extracción de 90.800 kilómetros cuadrados durante 40 años. ¿Para qué eran las plumas de los pájaros? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo podrían ser tan valiosas estas plumas que se intercambiaban por oro y por cobre de la cultura andina del imperio Huari? Miren ustedes para qué se usaban las plumas. Para ponérselas en la cabeza, ¿no? Sin embargo, el colocarse plumas en la cabeza indicaba el uso prominente de las personas ricas. O sea, dicho de otra manera, mientras más plumas de aves tropicales se acumularan, más ricas eran las personas. Por lo tanto, era el sombrero de plumas de aves tropicales de la élite. Y miren ustedes lo que se ha encontrado en la cumbre del Yuyayaco, al lado del salar, donde ustedes saben que hay un altar incásico muy importante, ¿no? Y fíjense ustedes los figurines que se han encontrado. Miren la cabeza de esos figurines. La cultura material del poder para la jerarquía social y dominación política se representaba a través de la acumulación de plumas de pájaro tropical. La élite monopolizaba las plumas como bienes preciosos, exóticos para su uso o para regalos suntuosos a las élites de provincias subordinadas, o sea, para establecer relaciones de dependencia y obligación. Se pagaba la sumisión o el ejercicio del poder con plumas tropicales. El panel completo de 150 metros que se ha encontrado en este caso, ¿no?, en una de las ruinas, requirió decenas de miles de plumas de 2.000 a 3.000 guacamayos, transportado y trabajado. La sociedad Huari, andina, arawak, amazónica, intercambiaba plumas, ¿no?, por metales y piedras preciosas y conchas de Spondylus, que se consideraban símbolo de fuerza y virilidad. Amazonía proveía de plumas, miel y alucinógenos a las culturas andinas. Y como si fuera poco, hace pocos meses atrás, Calógeno Santoro, el famoso arqueólogo del Centro de Estudios del Desierto de la Universidad de Tarapacá, encontró estos pájaros en los lugares que ustedes han visto. No estos pájaros, estas acumulaciones de pájaros, incluido el oasis de Pica.
O sea, dicho de otra manera, el símbolo de la riqueza eran las plumas de los pájaros tropicales. No era el oro, ni la plata, ni el litio, ni el agua. ¿Quién decide la riqueza entonces? Para nosotros, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial. Pero, como ustedes pueden ver, la riqueza puede ser definida, interpretada y empleada de diferentes maneras. Nuestros pueblos andinos son el territorio más rico del mundo. Ya sea que ustedes lo quieran medir en plumas de pájaros, en desafíos al desierto más árido del planeta, en cultura, en estrellas, en constelaciones, en espíritus, o lo que quieran. La pregunta es, como chilenos, como latinoamericanos, ¿estamos conscientes que la definición de riqueza depende de nuestra capacidad intelectual, de nuestra independencia espiritual, como decía la señora Sonia, si el conocimiento de la geografía es una fuente de libertad? Por lo tanto, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que ustedes están compartiendo esta filosofía, estas preocupaciones, pero principalmente que sean partícipes de la construcción de un nuevo conocimiento, de un nuevo territorio, de otra geografía, que no es necesariamente la que estamos enseñando y la que estamos practicando. Y como ustedes pueden ver, el territorio habló, y cuando habla es infinitamente más rico, más complejo, más interesante y más objeto de estudio que todo lo que podamos hacer por él. Muchas gracias por la invitación. Como ustedes ven, es un tema apasionante, ¿no? Y cuando tenemos pasión por las cosas, cuando sentimos amor por las cosas, nos hace eso enormemente feliz. Yo creo que este conocimiento y esta ciencia ancestral, ojalá combinada con el conocimiento científico en una sinergia de segundo nivel o tercer nivel quizá, mucho más interesante, mucho más complejo, mucho más sólido intelectualmente, mucho más nativo, mucho más auténtico, mucho más propio, sería una gran contribución a la humanidad si fuera reconocido. Entonces, claro, qué bueno que están en esto y qué bueno que tienen muchos años para seguirlo haciendo, ¿no? Para nosotros esto ha sido una fuente de felicidad muy grande. Y después de todo, a todos los pueblos nos une la búsqueda de la felicidad. Y gracias. Estoy, por supuesto, en condiciones de responder lo que ustedes estimen. Y, por supuesto, aceptar cualquier crítica o pregunta o desacuerdo, ¿no? Porque esto tiene mucho de subjetivo. Ya dije yo que era ético. Y la ética tiene que ver con la moral y la moral tiene mucho que ver con la forma que cada uno de nosotros concibe el mundo, ¿no? Entonces siempre pueden haber otras posibilidades de interpretación igualmente valiosas. Eso, gracias. Muchas gracias, profe, por lo que nos conversó hoy día. Nosotros lo encontramos muy, muy importante. O sea, yo llevo poquito tiempo en la organización, pero por lo que yo he aprendido acá durante este tiempo, nosotros siempre tratamos de capturar la esencia de la comunidad y las necesidades que ellos tienen y a partir de eso trabajar y no con lo que uno con su conocimiento un poco más académico sabe y desde un enfoque muy vertical. Y esto que usted nos comenta reafirma la importancia que tiene escuchar a las personas y darnos cuenta que el trabajo lo hacemos para ellos y por ellos y no nosotros como eje principal del trabajo. A veces se nos olvida que trabajamos con personas que tienen sentimientos, que tienen experiencias de vida, que tienen un valor y que tienen mucha importancia. Así que esto es súper importante ponerlo sobre la mesa. Sin duda. Y la definición de territorio es muy importante. El territorio es una construcción sociocultural del espacio. No es un receptáculo de cosas, ¿no? ¿No? Entonces también el territorio habla a través de la sociedad. Y nosotros que trabajamos en territorios, por lo tanto, somos solamente interlocutores entre el territorio y la forma que queremos presentarlo en nuestras aulas, en nuestros escritos,
¿no? O en nuestros discursos. Pero en realidad es el territorio el que está hablando, ¿no? Y los indígenas han enseñado eso, los pueblos indígenas han enseñado exactamente eso. Y por eso también su defensa de sus territorios, que muchas veces son completamente incomprendidos por nosotros, ¿no? Como ustedes comprenderán, ¿cómo vamos a legislar respecto a esto? Si no es solamente otorgándole autonomía a nuestros pueblos originarios, para que sigan pensando como ellos creen, ¿no? Y no por el contrario tener una larga lista de colonización, de despotismo, ¿no? Y de usurpación de sus territorios. Entonces todo eso no solamente es una usurpación material, es el desaparecimiento de su cultura, que es lo único propio que tenemos, ¿no? Todo lo demás es importado. Entonces es una gran tarea, ¿no? Una gran responsabilidad. Muchas gracias por sus palabras, profe. La verdad es que estuvo muy buena la charla. Como comentó Valeria, es muy bueno que le haya dado esta perspectiva más humana, más social al tema. Nos acerca mucho a lo que nosotros trabajamos, de hecho, y a lo que esperamos que los que están hoy día en la charla puedan comprender. No sé si hay personas que tengan preguntas como para hacérselas directamente. Parece que no hay preguntas, pero yo creo que varios de nosotros nos vamos con hartas reflexiones de lo que usted dijo hoy día, profesor, porque igual es un tema bien, bien intenso y hay que darle hartas vueltas, porque no estamos acostumbrados, creo yo, a hablar desde un enfoque más social. Tenemos una sociedad que se ha construido muy individualista, así que esto igual de repente nos saca un poco de nuestra caja donde estamos en la zona de confort. La única urgencia que tenemos, como ustedes vieron en los modelos, por ejemplo, extracción de agua, es que es posible que estemos en la última fase, pero no como consecuencia del cambio climático, sino como consecuencia de haber permitido la explotación de la manera que se está practicando, ¿no? El caso del salar de Punta Negra, que ha hecho rico a los más ricos, porque ustedes comprenderán que la mina escondida y la compañía BHP Billiton, de capitales australianos y sudafricanos, es una de las empresas más ricas del mundo, ¿no? Y esa riqueza se ha construido a partir de nuestra agua, de nuestro cobre y de nuestro pueblo, ¿no? Y nos alegramos mucho que esté esta empresa aquí en nuestro país. Y ojalá siga expandiéndose y aumentando su yacimiento, ¿no? Por supuesto, yo no estoy en contra de la minería, absolutamente. Yo creo que Chile tiene minerales muy importantes, como lo acabamos de ver con el litio. Pero ¿cuál es nuestra capacidad autonómica? ¿Cuál es nuestro ejercicio de poder respecto a estos recursos? ¿No? ¿O hasta dónde sencillamente los estamos entregando como materias primas sin tener ninguna propuesta de ningún tipo, lo que es peor, ¿no? Porque por último, a lo mejor podríamos luchar por una propuesta, es que no existe, ¿no? Ni siquiera tenemos balance hídrico. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Es una gran irresponsabilidad, ¿no? Y yo creo que frente a esta irresponsabilidad de nuestro aparato político, en primer lugar, hay que rebelarse, sin duda, ¿no? Y todo lo que signifique sistematizar, comprender, crear una ciencia ancestral, una ciencia endógena, no crearla, interpretarla o, como decíamos, interlocutar respecto a ella, es muy importante, pero es muy urgente. Estamos hablando de una urgencia muy alta que evidentemente nos compromete a todos, ¿no? Porque necesitamos mucho más conocimiento, mucha más investigación, mucho más diálogo, mucho más comprensión, ¿no? Justamente lo que hemos hecho hasta ahora es más bien ignorar toda esta realidad, ¿no? Y creo que eso ha sido también una parte del problema. Luego todo el conocimiento que hemos aprendido en forma fragmentaria, ¿no? Disolviendo el ecosistema en sus componentes, en un proceso que no hemos reconstruido posteriormente. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el conocimiento indígena es totalmente integrado, totalmente recursivo, ¿no? Es absolutamente distinto. Todos los componentes están perfectamente interactuando, interrelacionados, desde el punto de vista físico, pero lo más que relevante desde el punto de vista espiritual, ¿no?
Entonces, esa noción espiritual de trascendencia, en que para ello los planos, por ejemplo, los mapas, ¿no?, son completamente distintos. El mapa celestial difiere del mapa subterráneo y del mapa superficial. Y por lo tanto, hay 2 de los 3 mapas que son invisibles. Entonces, la geografía de lo invisible es más importante que la cartografía de lo representable. Entonces, yo creo que todos estos son desafíos gigantescos, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar, cómo vamos a construir una geografía de la invisibilidad, ¿no?, de la incertidumbre, de la adaptación, ¿no?, y por supuesto de la resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que no, a mí me supera mucho, me supera, ¿no? Y realmente intento interpretar todas estas cosas, pero cada vez que nosotros tenemos un grupo, nos juntamos una vez cada 15 días, conversamos, nos enteramos de las novedades, ¿no? Y yo creo que después de cada una de estas conversaciones uno queda como yo, me gustaría que hubieran quedado ustedes con esta conversación, pues digamos, lleno de amargura, pero también Muchas de cosas encontradas. entusiasmo. O sea, decir, en realidad, este grupo que hemos formado es muy importante, ¿no? Y debiéramos seguir adelante y debiéramos ser muchos más. Y debiéramos convencer a la sociedad chilena de que somos una sociedad inmensamente rica, pero no como nos definen la riqueza otros, ¿no?, sino como nosotros teníamos que definir nuestra propia riqueza. Y lo que es importante, definir esa riqueza, luchar por la equidad, ¿no?, luchar por la distribución equitativa de estos recursos y no lo que somos objeto hoy día, ¿no?, que con nuestros recursos minerales hay países que cada día son más ricos y eso viene ocurriendo desde la conquista hispánica. O sea, recuerden ustedes que todos los palacios de Sevilla, ¿no?, todos los centros fundamentales del comercio en Holanda, todo lo que se construyó en Portugal, se hizo no solo con nuestros recursos materiales, sino con la sangre de nuestros antepasados. Entonces, la riqueza del mundo contemporáneo y la actual distribución del poder económico en el mundo es el resultado de la acumulación de nuestras propias riquezas, ¿no?, en una torpeza de nuestros historiadores y de nuestros líderes incomparable, ¿no?, en el sentido de una interpretación que no nos ha situado como protagonistas de este proceso. Y no nos va a situar tampoco, porque ustedes ven cómo hoy día cada vez dependemos más, ¿no?, de que si los chinos estornudan, a nosotros nos da COVID. ¿Se fijan? Entonces, más o menos ahí se aprecia la magnitud de las cosas de las cuales somos parte, ¿no? Y con todas las complicaciones y resultados que eso tiene. Entonces, hay que pensar la globalidad también de otra manera. Hay que pensar la globalidad y su relación con nuestros espacios cotidianos de vida. No como una metáfora lejana, no como el Acuerdo de París. ¿A quién le interesa el Acuerdo de París? ¿No? Entonces, en cambio, sí nos interesa el futuro de nuestros pueblos, ¿no?, y la disponibilidad de agua de nuestros pueblos. Eso sí que nos interesa, ¿no? Yo no estoy dispuesto a decir que eso se deba a la crisis hídrica. No, no. Se debe a la extracción ilimitada de las compañías mineras. No se debe al cambio climático ni a la crisis hídrica, ¿no? Y si no somos capaces de ubicar cabalmente quiénes son responsables de esto, y por el contrario, optamos por una metáfora global, estamos eludiendo responsabilidades irresponsables, ¿no? Entonces, a mí me parece que también es un tema que hay que pensarlo bien. Quizá este caso de estudio es ilustrativo de que necesitamos una reconversión de nuestro propio pensamiento. O sea, realmente situemos a nuestros pueblos y a nuestros territorios en el primer lugar de la discusión. Y pensemos, por lo tanto, en la preservación de estos modos de vida o de estas vidas decentes, como también lo planteamos al inicio, como una obligación social de todos, ¿no? Y creo que todo aquello nos lleva a, ustedes lo reconocen como una perspectiva social. A mí me gustaría que fuera más que una perspectiva social. Me gustaría que fuera una perspectiva socionatural, que tuviera como componentes fundamentales la socioclimatología y desde luego los territorios hidrosociales
Y desde luego los sistemas socioecológicos. El problema es que no estamos enseñando eso en la universidad. Seguimos pegados a formas convencionales de ciencia, a la ciencia normal. Y desde luego, como Valeria creo que decía, en una zona de confortabilidad que nos permite publicar papers en inglés, para que ninguno de nuestros compatriotas se entere de lo que escribimos. Porque el inglés, no sé si ustedes saben, no es el idioma oficial nuestro, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, las contradicciones son muchas, múltiples, y no son necesariamente objeto de nuestras preocupaciones. Por lo tanto, este giro cultural que ustedes están experimentando y esto aprender de la localidad, de la construcción del lugar y del territorio como fuente fundamental de ciencia, conocimiento y práctica, debiera llevarla a una crítica fuerte frente a de qué manera somos parte del problema y no de la solución. Me refiero a lo académico, ¿no? Entonces, sin duda puede ser interesante también, particularmente para una universidad pública, que tiene como objeto la producción de bien público. Entonces, aquí estamos hablando de bien público, el territorio es un bien público en este caso. Nuestros pueblos centrales son parte de un bien público. El agua es un bien público. El cielo es un bien público. El clima es un bien público, ¿no? Y lo que pasa es que está todo privatizado. Entonces, evidentemente, hay que discutir esto. Entonces, una invitación, es un desafío, principalmente para ustedes que tienen la obligación de cambiar esto, ¿no? Porque efectivamente no es satisfactorio, ¿no? Y lo otro que si nosotros no hiciéramos parte de los valores de nuestra cultura ancestrales, podríamos estar liderando el desarrollo de un mundo más humano, más equitativo, más sano que lo que tenemos, ¿no? Y sin embargo, como ustedes ven, este conocimiento es objeto más bien de desprecio. Para muchos de los científicos todo esto son patrañas, ¿no? Sin captar que detrás de cada una de estas leyendas, de estas metáforas, hay otros objetivos de cohesión social, de disciplinamiento, de actuación colectiva, de construcción de territorios sociales. No es una mera cuestión religiosa ni tampoco de chamanes, ¿no? No, es mucho más que eso. Es una humanización del territorio, de la cultura y de la sociedad. Entonces, evidentemente, esas son las cosas que nuestra humanidad debería estar compartiendo. Sin embargo, no es eso. Entonces, muy bien lo que ustedes, ojalá sigan haciendo, ojalá sigan unidos y progresando, y sus tesis, sus estudios, sus investigaciones, sus preocupaciones, sus lecturas. Como ustedes imaginarán, aquí hay miles de años de historia, ¿no? Lo que podemos aprender del Tiahuantisuyo, del Imperio Huari, de los mayas, de los aztecas, de los mixtecas, de los toltecas, es demasiado, ¿no? Yo incluso, parece que cuando me presentaron dije, yo estudié Historia y Geografía, yo soy inicialmente profesor de Historia y Geografía. Nunca tuve una clase de historia de los pueblos americanos. En cambio, sí me enseñaron los visigodos, ¿no? La cultura de los faraones, en qué se diferencia Ramsés VII de Ramsés VI, ¿no? Y desde luego la Edad Media. Y nada de nuestra cultura ancestral no forma parte de la historia. Curiosísimo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, y creo que se sigue enseñando lo mismo que cuando yo aprendí esto, entonces quiere decir, o quiere decir de la geografía, porque ya la sacaron hasta de los planes de estudio, porque como no sirve para nada, ¿para qué la mantenemos? ¿Qué geografía? Porque esta geografía que yo les he tratado de presentar hoy día, como dice la señora Sonia, es la geografía de la vida. Entonces tiene que servir para mucho. Pero no es eso necesariamente lo que estamos enseñando. Bueno, si no tienen preguntas ni dudas, les agradezco Profe, mucho la invitación. antes Ojalá... de que Sí, se Paulina, despida, Sebastián tiene una mano levantada. No sé, con Sebastián, todo si gusto. aún quieres No hay compartir con problema, nosotros. no hay problema, con todo Sí, gusto, sí. gracias. ¿Se me escucha? Sí, te Sí, se escucho, escucha sí. bien. Ya. Primero, Sumaru Magila Tanaka, la Kanaka. Muchas gracias, profe, por la presentación. La verdad, como usted dice, como que uno queda con un sentimiento como de pesadez, como que preguntas no se me vinieron a la cabeza, solo
agradecerle por entregarnos ese conocimiento que usted dice que le costó tanto tiempo quizás encontrar de la geografía. Muchas gracias por presentárnoslo, como usted dice ahora, que estamos ahí, todavía estamos para hacer muchas cosas más y para seguir aplicando, ojalá esto, integrándolo en las distintas carreras que cada uno está cursando. Y eso, Luz Pajarpa, profe. Muchas gracias, de verdad. No, gracias, Sebastián. Bueno, una conferencia que solamente entrega datos y no entrega mensajes ni reflexiones no tiene mucho valor, porque todos los datos hoy día están en Internet, ¿no? Lo que no está en Internet Claro. son los sentimientos, ¿no? No obstante, El yo acabo de pensamiento. publicar un artículo con estos colegas de Arizona sobre los sentimientos del pueblo de Licanantay, ¿no? Revisamos, no nosotros, sino que los computadores de la Universidad de Arizona revisaron 18.000 mensajes Twitter de los últimos años. ¿Y cuáles son los sentimientos que predominan? Por supuesto, expresados cuantitativamente, ¿no? Son angustia, ¿no? Incertidumbre, molestia, enojo, ¿no? Conflicto, porque no se podría esperar otra cosa, ¿no? De lo que estamos produciendo. Pero aún así, esa es una interpretación cuantitativa de algo que tiene afecto. ¿Cómo se mide el afecto? ¿Cómo se mide la identidad cultural representada por el afecto? Por el sentido de lugar. ¿Cómo se mide el sentido de lugar? Que es absolutamente fundamental para entender la afiliación con el territorio. ¿Cómo se mide la topofilia? ¿No? Son todas cuestiones que no hemos avanzado necesariamente. Por lo tanto, son todas invitaciones para que ustedes transiten por estos caminos y ojalá nos proporcionen indicadores nuevos, ¿no? Más interesantes. Yo creo que hay que humanizar la ciencia también. Me parece que es algo muy relevante. Y los humanistas debieran participar más en la ciencia, en la construcción de la ciencia, y los constructores de la ciencia debieran confiar más en el humanismo. Creo que es un discurso, un trayecto doble, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Creo que lo más importante es no negarse a escuchar, a aceptar, a dialogar con todas las ciencias, ¿no? Para producir un conocimiento sinérgico nuevo y, como les digo, que nos proporcione mucha más satisfacción, ¿no? Y por supuesto, unido a ello, justicia, equidad y todas aquellas cosas que la sociedad chilena por lo menos reclama con tanta claridad y también con tanta justicia, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante. Ahora a mí me preocupa mucho porque evidentemente, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente está Cristina Dorador, que es una profesora científica de la Universidad de Antofagasta, muy experta en este tema, que ha vivido todo el tiempo en Sarata, Atacama, y es una persona extraordinariamente interesante y muy amiga de todas las culturas ancestrales. Pero claro, ella nos ha preguntado si estamos en condiciones realmente de entregar propuestas. Y yo personalmente me siento todavía muy incapaz de hacer eso, ¿no? O serían demasiado generales y probablemente repetirían la falta de realismo de algunas propuestas. Entonces, sin embargo, me habría gustado que estas exigencias nos encontraran mejor parados, ¿no? Con un conocimiento ya listo para ser aplicado. Y por el contrario, ya les he dicho, ni siquiera conocemos el balance hídrico del Salar. Entonces, ni siquiera sabemos por qué el flamenco, la flamenquina Carmen difiere de la Rita, no sé, ¿no? No lo sé. Porque una se va para Córdoba y la otra se va para el lago Popó, no lo sé, ¿no? Entonces, son muchas dudas, ¿no? Pero yo creo que eso también les permite a ustedes valorar su tremenda responsabilidad como estudiante universitario y más aún de la universidad pública más importante del país. Entonces, eso es lo que yo quería transmitir y por eso les dije al comienzo que estaba muy contento de la invitación. Les pido disculpas porque parte de esta conferencia la di en portugués la semana anterior, la semana pre-anterior y la última semana la di en inglés.
¿no? En una conferencia en Turquía y la anterior en Joao Pessoa. Entonces, de repente, no sé en qué están las láminas, ¿no? Y tuve que empezar a traducir del inglés alguna, al portugués otra, y como ustedes ven, el problema es que el computador no me hace caso, entonces donde dice en, dice M, con M, ¿no? Donde dice una, dice uma, porque está hablando en portugués el computador, y no puedo cambiarlo porque ya está ahí formateado las transparencias. Entonces les pido disculpas por eso, pero también si ustedes buscan en internet con mi nombre o en la biblioteca digital de la universidad o en el repositorio académico, también les debo decir que todo esto que he presentado está escrito, ¿no? Y la mayor parte está escrito en español o en portugués, ¿no? Que son obviamente las áreas que yo cubro, ¿no? Yo no pretendo convencer a ningún gringo de nada, ¿no? No es esa mi tarea. Mi tarea es mucho más simple, es proporcionar a nuestros pueblos argumentos que le ayuden a defender sus territorios. Eso es básicamente, ¿no? Y claro, si postulo o participo en todos estos eventos internacionales para transmitir ese mensaje, en nombre de estos pueblos, ¿no? Pero es un poco eso, no es mucho más. Yo creo que ellos tienen demasiados científicos para autoconvencerse de sus errores, ¿no? Entonces no es esa mi tarea. Entonces, bueno, dicho eso, les agradezco mucho. No quiero seguirle quitando tiempo, y he hablado demasiado, ¿no? Y a mí me encanta hablar, entonces si es por hablar, puedo seguir Pero toda la noche, ¿no? ¿No? ha Así estado que buenísimo. De hecho, espero, hay una mano levantada ahí de de Raimundo, Raimundo, adelante Raimundo. y no sé si, si está por ahí. Sí, sí, estoy. Es que tengo el internet pésimo, entonces tuve que apagar la cámara mejor. ¿Me Sí, escucho bien? Sí, yo Porque te me escucho sale el Raimundo, aviso sí, de... Ah, ya, te escuchamos, maravilloso. sí. Ya yo no iba a hablar nada porque encontré la presentación maravillosa, pero siento un deber ético de hablar. Para mí fue como súper potente. De hecho, comparto mucho lo que decían las demás, de que escucharlo a ustedes como que nos empodera, en cierto modo nos empodera mucho. Mi familia es del altiplano, mi familia es de Guayatire, entonces para nosotros como decir que somos indígenas no es una cuestión racial, una cuestión de sangre, sino también tiene que ver con una postura política. Entonces, porque sentimos mucho esto. Entonces, me pasa mucho que en la universidad, yo estoy saliendo de la universidad, pero muy poquitas veces me pasó con académicos que hablaron sobre estos temas con tanto respeto. Entonces, por eso yo como que le quería agradecer, porque sobre todo en la comunidad de familia, mi familia, han llegado siempre académicos a la comunidad, pero con una parada súper distinta, como lo perfila usted en su trabajo. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy hay algunos problemas de algunos académicos con la comunidad. Entonces, algo que súper penca se ha perpetuado también, pero sobre todo la Universidad de Chile, que también tiene esta historia académica súper mal vista por algunas comunidades. Entonces también sentí como ese deber de agradecerle, porque es una cuestión que de repente cuando uno habla sobre estas cosas, nos tildan hasta como que somos hippies, porque comprendemos mucho la naturaleza como mucho más fuerte que un vínculo, es algo que nosotros somos naturaleza. Entonces, viéndolo por ese sentido, yo de repente me se ponía como hasta los pelos de punta cuando lo escuchaba, porque eh, cuando definía este concepto de geografía, de que la geografía a fin de cuentas es una cuestión de que nos relaciona a todos al mismo tiempo y por lo tanto tenemos que respetar la naturaleza, respetarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es una cuestión súper potente. Y como decía Valeria, yo estoy estudiando historia, pues estoy ya haciendo los trámites de la titulación de profe de historia. Y la geografía justamente es un perfil súper importante trabajarlo en el aula porque da la posibilidad de justamente hablar sobre las comunidades andinas, porque las comunidades andinas, uno puede hablar de comunidades andinas, uno puede hablar de cualquier tema de la geografía, sobre todo cualquier relieve, cualquier tipo de relación también entre los mismos espacios, sobre todo las comunidades andinas que se relacionan entre todos los pisos ecológicos, etcétera. Entonces eso también da la posibilidad de comprenderlo de esta forma, pues como usted lo plantea. Pero al mismo tiempo, como usted también decía, son temas que no se hablan mucho, porque son invisibilizados, que muchas veces hasta se niegan por desconocimiento. Pues. Entonces también pasa mucho de que los profes, las profes, no hablamos sobre estos temas de pueblo originario en nuestra formación docente. Entonces al final yo puedo conocer estas cosas porque lo he vivido siempre desde chico,
pero profesores, profesoras inconscientemente siguen perpetuando la invisibilización hacia los pueblos originarios. Entonces yo justamente agradezco mucho esta instancia, me hubiera gustado que estuvieran todos y todos nuestros compañeros, compañeras, porque en todos los momentos que hemos tenido para conversar, nosotros como parte de esta organización, siempre como que intento hablar sobre la importancia de estos temas, de que es súper importante que si queremos trabajar o aportar realmente en las comunidades andinas o en la comunidad en particular que se pretende trabajar, que ya se está trabajando, tenemos que comprender la comunidad desde sí misma, desde su propia idiosincrasia, su propio pensamiento, su propio como visión, y a trabajar en base al respeto, como también comentaba Valeria. Entonces, por eso ya me extendí mucho, pero muchas gracias por su clase, que yo la encontré maravillosa. Y de hecho, cuando salió el aviso al final que se acabó su presentación, fue como, oh no, ¿por qué no sigue hablando? Así que muchas gracias, profe. No, gracias a ti, Raimundo, por tus palabras. Para los profesores, escuchar comentarios así como el que tú has formulado es enormemente enaltecedor, ¿no? Yo cumplo ahora, el 1 de septiembre, 52 años enseñando en la universidad. Debo ser el profesor con más años dentro de, por lo menos, de mi facultad, ¿no? Claro, también es cierto que empecé a trabajar a los 19 años, ¿no? La universidad tenía en esa época una figura que se llamaba ayudante meritante. Entonces, cuando había un estudiante que era un poquito más hablador como yo, podía tener la opción de entrar como ayudante y, curiosamente, como funcionario público. Entonces, entré a los 19 años con un nombramiento de ayudante y, por lo tanto, de académico, ¿no? De una carrera académica. Y llegando a ser profesor titular de la universidad solamente el año pasado, ¿no? Entonces es bien interesante porque quiero decir entonces que el pensar de esta manera tiene costos, ¿no? Tiene incomprensiones, incluso tiene persecuciones. Entonces esa libertad de la cual nos hablaba la señora Sonia, esa libertad tiene un costo también, ¿no? Y para mí ese costo ha sido fuerte y muy alto. Y me recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que uno de mis estudiantes hizo la tesis en una comunidad de arrieros, aquí en la comuna de Santa María, en el Valle de la Aconcagua, y expresó de qué manera los arrieros conversaban con las vacas todo el tiempo, ¿no? En la comisión evaluadora esto fue considerado una patraña, o sea, una cosa realmente, incluso uno de los miembros llegó a decir, es un aprendiz de chamán, para descalificarlo, ¿no? Entonces, este camino que ustedes han emprendido es un camino difícil, es un camino de inconfortabilidad, de resistencia, y tiene costos, ¿no? Lo importante es que esos costos estén compensados por la satisfacción enorme que puede significar la autorrealización, o sea, que uno se sienta contento con uno mismo y con los demás a los cuales representa. Yo creo que eso es suficiente, ¿no? Pero les planteo esto también con cierto nivel de frustración, ¿no? Quizás la solución podría ser de que efectivamente una manera de fortalecer nuestros niveles de autorrealización se encuentra justamente si somos capaces de construir comunidad. Porque esta falencia de construir comunidad o de territorializar, ¿no? Como ustedes han escuchado ahora, a raíz de la Convención Constituyente, todo el mundo habla de territorio, de territorialidad, de territorialización. Es un cambio cultural importante, pero eso implica entonces que hay que formar innumerables comunidades, ¿no? Y por lo tanto, nuestro conocimiento no solamente va a poder reducirse a las comunidades indígenas, que evidentemente es absolutamente prioritario, pero también a las comunidades que nosotros formamos parte. ¿Cuáles son las comunidades urbanas a las cuales pertenecemos? ¿No? Entonces, lógicamente, este construir comunidad es una tarea ética muy importante, ¿no? Y si yo de algo me podría arrepentir es que no tuve capacidad de construir comunidad.
Bueno, tuve 4 hijos, también eso fue muy importante. Ya era, entre los 4 hijos, ¿no es cierto? Mi suegra, mi mujer y el perro éramos como 10 en la casa, o sea, era una comunidad grande. Entonces, evidentemente, no tenía mucho más tiempo de pensar en otras comunidades porque tenía que alimentarlos a todos, ¿no? Entonces, era demasiado, ¿no? Entonces, pero claro, esta cuestión de la ética ambiental y de la ética territorial creo que es un tema muy interesante, ¿no? Que nos une a los demás o que nos desune, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea muy importante para construir un nuevo país, una nueva ciudad, un nuevo barrio, un nuevo territorio. Entonces no está restringido solamente a las comunidades de nuestros pueblos originarios. Al contrario, creo que nuestros pueblos originarios pueden ser el mejor ejemplo y el mejor modelo que debiéramos intentar repetir en todas las otras esferas de la vida, ¿no? Porque yo he visto actitudes, acciones, posiciones tremendamente valóricas en estos pueblos. Y yo creo que la lucha principal es por los valores y no por los bienes materiales. Y es una cuestión que nuestros pueblos nos han enseñado. Entonces, efectivamente, la misma señora Sonia que ustedes han visto, yo hablo muy seguido con ella toda la semana, y es una mujer enormemente humilde, que vive en una vivienda extraordinariamente pobre, ¿no? En San Pedro de Atacama, pero que se ha negado toda su vida a vender su pensamiento a las mineras o a cualquier otra compañía, ¿no? Y ha pagado un costo. Pero ese costo está reflejado en su autenticidad, su tremendo valor cultural, su fuente de verdad y de libertad. Y ella siempre, estos discursos que yo le presenté al comienzo, son sus palabras, ¿no? Y como les digo, yo cuando la escuché por primera vez a ella me invitó a un seminario en San Pedro y hablé yo primero de la geografía, fue súper curioso, ¿no? Yo hablé de geografía convencional, ¿no? Y ella dijo, yo voy a hablar de la geografía de la vida. El solo hecho de partir así su discurso me impresionó enormemente. Nunca había escuchado a un colega mío decir que iba a hablar de la geografía de la vida. Nunca, ¿no? Y claro, y escuchar cuando empezó a hablar, por ejemplo, que a los 10 años había que ser geógrafo. Y yo dije, ¿pero qué querrá decir eso? Ah, usted tiene que saber leer las estrellas, tiene que saber leer las posiciones del sol, tiene que comprender por qué florece un cactus, tiene que ver de qué manera los vientos están anunciando algo, tiene que diferenciar claramente el agua bebible de la no bebible, tiene que diferenciar claramente las plantas medicinales de las venenosas. Todo eso lo tiene que hacer a los 10 años, porque si no, no va a ser libre. Miren ustedes, a los 10 años, una geografía personal de libertad y transmitida por los abuelos, o sea, lo que llamaríamos una transmisión intergeneracional. Una transmisión intergeneracional que tiene como principal maestro y alumno a la vida hogareña. Otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que si aprendiéramos algo de nuestros pueblos originarios, por eso muchas gracias Raimundo por la intervención, pero realmente ya no estamos hablando de un conocimiento que pueda seguir siendo ignorado, porque estamos perdiendo una oportunidad maravillosa de humanizarnos, ¿no? Y contra el individualismo, contra el materialismo, contra el excepcionalismo en el cual nos estamos moviendo. Yo creo que todo esto debiera formar parte de los cursos introductorios a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y decirnos realmente que el pilar de la universidad del conocimiento está justamente en el reconocimiento de nuestros orígenes culturales y valóricos. Yo creo que eso sería muy importante. Entonces, claro, una invitación y un estímulo para ustedes. Ojalá haya sido eso. Y cuenten conmigo, porque yo siempre estoy ubicable y ahora con la virtualidad puedo estar en cualquier parte del mundo, lo cual es una gran ventaja. Hasta ahora estoy en cualquier parte del mundo, pero desde mi casa en Santiago, entonces estoy invertido, pero espero que en el futuro pueda volver a mis pagos, ¿no? A mis pagos latinoamericanos especialmente. Yo recibí el 2019 el premio latinoamericano de geografía, ¿no? Que es el premio más importante que se otorga a un geógrafo en el continente, y tengo que hacerme meritorio de eso, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y la semana antepasada en el Congreso Brasilero
fui reconocido como el quinto geógrafo más influyente en el pensamiento latinoamericano, junto con 4 brasileños, ¿no? Y entonces el solo hecho de que hayan considerado a un chileno como parte de los personeros que más han influido en su cultura, solamente para que ustedes tengan una comparación, en Brasil hay 43 programas de doctorado en geografía y 172 programas de maestría y 13.000 investigadores dedicados a la geografía. Les quiero contar que en Chile hay solamente un doctorado en geografía, ¿no? Entonces estamos hablando de potencias o de escalas distintas, ¿no? Y que ese país haya hecho este reconocimiento me llena de obligación, de responsabilidad, ¿no? ¿No? Porque es una expectativa muy alta que depositan en uno. Entonces, por eso para mí es muy importante estas conversaciones, porque me permiten ir consolidando mi propio pensamiento y sometiendo a duda las mismas cosas que pienso. Entonces, esa es la verdadera vida académica, a mi juicio, ¿no? El no estar nunca conforme con lo que uno sabe y estar cada día aprendiendo. Por ejemplo, esta historia de los Wari, para mí fue sorprendente. Yo nunca había escuchado hablar de los Wari, ni mucho menos que juntaran pájaros, ¿no? Nunca nadie me había dicho eso, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes cómo se construía el símbolo de la riqueza a partir de eso. Entonces, ¿no será acaso que la biodiversidad es la principal riqueza? ¿Quién dijo que no? Bueno, es un desafío más. Muchas gracias por la invitación, no les quiero quitar más tiempo. Y en lo que yo pueda ayudarles o cooperarles,